Siman Rey Samach Zain 267. Nos habla de las alajot de la tefilá en Erev Shabbat. ¿Cuál es el rey? Rey Samach Zain. Samach Zain. Hugo Gimel Seifim. Ale. בתפילת המנחה בערב שבת אין נופלים על פניהם. אין ערב שבת, en minja, no se hace nefilat apayim, o sea, lo que nosotros llamamos tajanun. ¿Por qué? Porque como estamos cerca de la entrada de Shabbat, entonces, tajanunim generalmente se conecta con asuntos de din, de justicia, y cuando entramos en Shabbat estamos entrando en la dimensión de Rahamim. Entonces, por eso, ¿qué? Y también aquellos que hacen minja gedolá, aquellos que hacen tefilat, minja, no tan cerca de Shabbat, sino que lo hacen más temprano. Aval ze oto davar, dice el primer gadim, niret de uadim que shemitpalelim minja gedolá achar chatzot, cuando hacemos minja después del mediodía, name no frim al pene, ¿qué? Entonces, así es la halajá, que en minja de Erev Shabbat, no importa si es minja gedolá o minja ketana, no hacemos tajanun. No, porque tajanun finalmente habla de pecados, habla de sometimiento, de din, de justicia. Y estamos entrando en una dimensión de Rahamim, de Geset Eloquí. Entonces, por eso Tajanun no es coherente con el tiempo de Erev Shabbat, Erev Yom Tov, etc. Top. Bet. Makdimim להתפלל לערבית יותר מבימות החול. Como ya explicamos, tenemos mitzvah de Tosefet, de agregar Mijol a la Kodesh, de agregar el día de semana a Shabbat. Y así también, conectado con esta idea, nos adelantamos a hacer Tfilat Arbit más que en días de semana. Si en días de semana tratamos de hacer Arbit cuando ya es bien de noche, aquí nos adelantamos un poco a nuestro Arbit. ומפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. La Gemara trae un sipur en Masejet Brachot de Shabbat, de Rav, que él hacía tefilá de Shabbat en Erev Shabbat. זאת אומרת, Rav, de los grandes samuráis del Talmud, él acostumbraba a recibir Shabbat con anterioridad y hacía tefilat arbit cuando teóricamente, según el tiempo, todavía estaba en Erev Shabbat. ¿Sí? Cuando todavía no se había hecho de noche, y desde el horario de Plaga Minja, como ya estudiamos, 1:15 zemanit antes de la noche, ya se puede prender las velas, Yachol Adlik, y lekabel Shabbat bitfilat arbit, y hacer tefilat arbit, y sentarse a hacer Seudat Shabbat, Kiddush, Seudat Shabbat, aunque todavía, teóricamente, está de día. Esa es la posibilidad que tenemos aquí. Entonces dijimos de que nos adelantamos a Leitpalel, a hacer Arbit más temprano que lo normal, que como era la costumbre de muchas comunidades de recibir Shabbat, como dijimos, cuando el Sheliach Tzibur decía Barjú, o como ya explicamos, cuando decimos Lejadodí, Boikala, o Mizmor Shir Yom Shabbat, y por eso obviamente es correcto de hacer Filat Arbit para recibir el Shabbat con anterioridad. O, como ya también explicamos, que una persona puede recibir el Shabbat antes de Arbit. ¿Sí? Él puede, o si el público hace tefilá un poco más temprano, cuando dicen todos Boikala, o Lejadodí, o Mizmor Shir,
O que está una persona sola, particularmente diga, Areini Mekabel Alay, Kedushat Shabbat, o que él diga solito, yo recibo sobre mí la Kedusha del Shabbat, o Tosefet Mejol al Kodesh, o que recibo el agregado de Hol el Kodesh, que eso, de alguna forma, la persona recibe con su palabra el Shabbat anteriormente. ¿No? Hay un Shabbat, 1 o 2 al año, no sé, que empieza el mismo de David Shabbat. No es una vez o 2 al año, sino que depende qué es lo que pasó. Cuando Shabbat cae, aquí hay diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim. Pero por ejemplo, cuando son Shabbatot de Yom Tov, cuando cae Yom Tov en Shabbat, o cuando es Shabbat Chol HaMoed, entonces hay muchas comunidades Ashkenaziot que se saltean Kabbalat Shabbat. Que se saltean, o sea que no dicen Kabbalat Shabbat. Solamente dicen Mizmor Shir Yom Shabbat, y ya, o sea, toda la primera parte, Lejunen Arerá, Lejatodit, todo eso. Hay algunos que dicen Mizmor de David, que es el Mizmor que se dice antes del Lejatodit, y por ejemplo, y no dicen el Lejatodit completo, dicen solo las 2 primeras estrofas y las últimas 2 estrofas. ¿Por qué? Porque se considera de que cuando el Shabbat está acompañado por Yom Tov o es Chol HaMoed, entonces, Sí, o sea, también hay más fuerza espiritual y por eso, o sea, no es como pasarse de un día de semana mamash de Hol a Shabbat, entonces por eso hay esos cambios. Pero yo creo que los Faradim no le hacen caso a esto. Yo creo que hace normal cualquier Shabbat del año, como cualquier Shabbat del año. ¿Stop? Entonces, Bekitsur, señores, el que quiere recibir Shabbat más temprano lo puede hacer, pero tiene que tener cuidado, como ya vimos, de hacerlo desde el horario de Plaga Mincha. Más temprano que eso no es posible. No se puede recibir Shabbat, prender velas antes del horario de Plaga Mincha. ¿Qué? ¿Más? Si lo dice antes de ese horario, siguen de un día que no es. No, aquí los Jajamim dijeron, tiene que haber algún tiempo lógico de adelantarse, ¿sí? Bueno, aquí para dar un ejemplo, ¿sí? Yo llego a una fiesta, puedo llegar unos minutos antes de que empiece la fiesta, pero si llego 10 horas antes de que empiece la fiesta, ¿sí? Cuando todavía ni siquiera, ¿sí? Eso me hace acordar de que cuando yo llegué a México, la primera invitación que recibí para una boda, entonces yo como un hombre muy pashut, llegué a la hora que estaba escrita en la invitación. ¿Y quién estaba ahí? Solo usted. Solo usted. No, creo que estaba la novia con el papá, me parece. Creo que esas eran las únicas 2 personas. Por casualidad. Por casualidad. ¿Qué sabía? Sí. Una vez uno de los rabanim preguntó, no entiendo, ¿por qué escriben una hora y empiezan en otra hora? No, o sea, no... ¿Y no me lo pueden explicar en la lógica por qué funciona de esa forma? ¿Sí? ¿Por qué provocar la pérdida de tiempo a la gente? Era más que la gente aprendió a no perder tiempo y por eso llega tarde igual, para no perder su tiempo. Pero el que le hace caso y dice, bueno, lo que está escrito es algo serio, entonces pierde su tiempo. El horario es una tentativa. El horario de inicio es tentativa. ¿Cómo es? Esas son de las cosas que la lógica va más allá de la mente humana. Lógica que no tiene lógica. La lógica que no tiene lógica. Es la lógica de los latinos. Es la lógica de los latinos, creo yo. No sé si todos lo organizan así. Todo el mundo es así, ¿no? No. ¿En Europa no? ¿Cómo le va? ¿Ah? ¿Son puntuales? A la hora empieza. Ah, ¿verdad? Los latinos son más... Yo eso todavía me destroza la mente. ¿Cómo le va? ¿Ah? ¿Caja? Le iba a llamar, ¿qué pasó que no vino para la pizza? Pero bueno. A las 5 está tomando... ¿Qué es esto? La gente ya sabe que son 2 o 3 horas después del horario que viene estipulado. La gente ya sabe que son 2 o 3 horas después del horario que viene estipulado. ¿Pero quién? La gente sabe ¿Quién tomó esa decisión? Eso me acuerdo, es una Mexican style. Claudia Sheinbaum, Ultras Mola. Ultras Mola.
Se llama el cuarto académico. Se llama el cuarto académico. Por eso yo lo conozco. ¿Qué? Si tardas más de 15 15 minutos. no te espera nadie. Que no te espera. La puntualidad. Sí. Bueno, Alemania es así de puntualidad. No, además de que yo digo, si una persona vino al horario, entonces es una falta de respeto para esa persona. La persona vino a horario, ¿sí? ¿Por qué él tiene que pagar los platos rotos por los que no se toman en serio las cosas? No. Se ha hecho costumbre eso, ¿no? ¿Ah? Se ha hecho costumbre, que ponen una hora y llegan media hora, una hora después. Se ha hecho una costumbre que está mal aplicada realmente. Entonces una vez uno preguntó, pero no entiendo, decía ahí, la boda empezará a tal horario puntual. Sí, pero todos ponen eso que hacen. ¿Qué es puntual? Levante. Si pusiste la hora, entonces debe ser esa hora, ¿no? Abajo decía, ¿Qué es puntual? Puntual es Ahí abajo decía, trataremos. Trataremos. No significa menos que Yo he visto en mi carnet, se ruega puntualidad absoluta. ¿Está bien? Ya está. Sí, Se ruega. Pero no. Se ruega. Si quieres empezar a las 7, Yo tiene que marcar a las entendí el concepto Sí. que lo que se respeta no es así la persona, sino el horario. Fue en Suiza porque estábamos trabajando y teníamos reunión de personal a las 8. Sí. Pero era las A las 8:01 cerraron la puerta. No, era las 8 menos 2 minutos y ya estábamos todos. ¿Sí? Estaba así parado. Hasta que no dio el segundero, las 8 en punto. No, pero está bien, eso está bien. Y ya Eso está bien. estábamos todos. A veces hay un beta knesset y tienen un horario para empezar al arbitro. Entonces, bueno, usted sabe, hay gente apurada, ¿no? Que quiere ya empezar. Y falta medio minuto, le digo, rega, Ulay todavía llega una persona y tú le haces perder un amén o un... Entonces, yo no digo ni para acá ni para allá. O sea, hay que respetar el horario. No, pero había un rap y está puesto. ¿Qué? Él decía 9 en punto, cierro la puerta. Y a las 9 en punto suya, Ajá. cerraba la puerta. Bien. Pero ahora. Bye bye. Ya fue. Si no había Minyan, Tenemos que hacer teshuvah. ¿Qué? si no había Minyan, ¿te lava la puerta? No, él era More. Por eso dicen, una vez. vez alguien preguntó, dijo, no sé, en las sinagogas en Alemania las entradas son bien anchas. Entonces alguien preguntó, ¿por qué son tan anchas? Digo, no, porque dice entrada a la sinagoga a tal horario. Entonces todos llegan al mismo horario, exactamente. Entonces por eso, para que puedan entrar. No, Kadima. Beseder. Entonces, volviendo al tema, tenemos que no empezar antes de Plaga Minjá, antes de 1:15 antes de la entrada del Shabbat. ¿Okay? Muy bien. Y como van, esto está basado en la discusión entre Jajamim y Rabbi Yehuda, que según Jajamim, el horario de Arbit empieza en la noche, Shkia, salida de las estrellas, y según Rabbi Yehuda empieza en el horario de Plaga Minjá. Por lo tanto, el horario de Minjá llega hasta Plaga Minjá. O sea, según Jajamim puedo hacer Arbit hasta que se hace de noche, hasta la Shkia. Según Rabbi Yehuda, puedo hacer Minjá solo hasta 1:15 antes de que se hace de noche, porque cuando ya empezó la 1:15 antes de la noche, ya es horario de noche, ya es horario de Arbit, y por eso, como ya dijimos en varias oportunidades, en las sinagogas o en los minyanim, que acostumbran especialmente aquí en Israel en verano a hacer tefilá más temprano, entonces ellos tienen que poner atención de que hagan minjá antes del horario de plaga minjá. Porque si van a hacer minjá después, entonces básicamente van a estar usando dos horarios que se contradicen. Que según una opinión ya es horario de minjá y según la otra opinión ya es horario de arbit. Entonces, si tú vas como Rabbi Yehuda, entonces tienes que hacer minjá antes del horario de plaga minjá y luego el horario de plaga minjá ya es horario de arbit. Muchas veces es 20 minutos antes de esquiar, minja y luego 10 minutos después de... Nada, eso es lo normal. No. ¿Qué? Pero O sea, hay una opinión que trae la Mishnah Berurah, que hay quienes opinan que esta halajá de que no haya lo que dijimos tarte de satre, o sea, que se contradiga
tu tfilat minja con tu tfilat arbit, y que hagas minja en el horario que todavía se considera Yom Shishi, viernes, y que hagas arbit cuando ya estás entrando en Shabbat, eso es a nivel particular. Pero hay quienes opinan que Bet Zibur, cuando estamos hablando de una congregación, se puede ser más flexible y de hacer tfilat arbit cuando todavía es de día, aunque sea de que la persona hizo minja después de plaga minja. O sea que a veces podemos, como se dice, utilizar ese horario para las dos cosas, tanto para minja como para arbit. Pero dice la Mishnah Brura, yo no estoy de acuerdo con esta opinión. Pero dice, si tú haces arbit no en plaga minja, bueno, aquí traigamos un ejemplo, ¿sí? Digamos que plaga minja es 5 menos cuarto, a las 6 es la shkia, el ocaso, y 6:20, etcétera, kohabim, digamos así. Entonces, yo tengo que hacer arbit en minja 4:30. 4:30. ¿Por qué? Porque tengo que terminar minja antes de las 5 menos cuarto. ¿Verdad? Eso es uno. ¿Ah? Antes del horario de plaga minja. Después, de ahí en adelante, de 5 menos cuarto, ya es el horario de plaga minja y puedo hacer arbit. Y estoy yendo de acuerdo a la opinión de la viuda en el Talmud. Ya fe. O sea, hay quien dice que en un caso de necesidad podemos utilizar el horario de plaga minja, o sea, después de las 5 menos cuarto, también para hacer minja a las 5 menos cuarto, y después inmediatamente hacer arbit. A pesar de que en un principio tenemos aquí una contradicción interna. ¿Por qué? Porque según Rabbi Yehuda ya no es horario de minja. ¿Sí? Porque el horario de minja terminó 5 menos cuarto. Y empezó el horario de arbit. Entonces, ¿cómo haces minja? Y por otro lado, según Jajamim, sí es horario de minja. Pero ¿cómo haces arbit? Según Jajamim todavía no llegó el horario de arbit. El horario de arbit llegó recién mínimo a las 6 de la tarde, que es el horario de la shkia. O sea, pero nosotros la Ejat Tejilá, como sabemos, tratamos de hacer arbit cuando ya es mamás de noche, cuando ya salieron las estrellas. Bon aquí 6:20. En el ejemplo. Pero, al fin y al cabo, a las 6, que es el horario de la shkia, entonces Najón de que todavía no es un horario seguro de arbit, pero por lo menos ya es un horario dudoso que Ulay sí es arbit. ¿Por qué? Porque ya bajó el sol. Entonces, si una persona hizo minja, yo que sé, a las 5, a las 5, le dice la Mishnah Berurá que hagas minja a las 5 y que luego hagas arbit a las 5:15, eso no me gusta, eso no estoy de acuerdo porque es una contradicción muy obvia. Pero, si tú haces minja a las 5 y haces arbit a las 6 ya es la shkia. Entonces, ahí ya, por lo menos, ya estamos en duda que ya estoy en Shabbat. Eso todavía dice, lo podemos, ¿cómo se dice? Aceptar, pero tampoco, no lo acepta así nomás. Dice la Mishnah Berurá que en Litzmoch al Zera que yo me itpalel al Ramin al Kol Paim ben Hashmashot, pero Bishat Adchak, o sea, en una situación de aprieto, avaló que yo adaim badayom, pero no, o sea, no me hagas minja a las 5, después de plaga minja, y después de las 5:15 empieza arbit. Eso ya no funciona porque batalla que según Rabbi Yehuda, que según Jajamim no se considera horario de arbit. Pero lo que sí no hay ninguna duda, y eso lo tienen que poner atención los que hacen arbit temprano, que arbit temprano sirve para arbit, pero para la amida. No, justamente para Shema no sirve. Sirve para la amida. Pero para Kriyat Shema hay que esperarse, o sea, se dice Kriyat Shema en arbit, pero no saliste de Jehová. Porque sobre eso, de Oraita, la mitzvah es en el horario de Ube Shoch Beja, al acostarte. Y Jajamim dijeron que eso es Cheta Kohabim. Entonces, la persona que hizo arbit en plaga minja salió Yede Jehová de arbit, pero no salió Yede Jehová de Kriyat Shema. Entonces, o que lo haga cuando llega la noche, o cuando se va a dormir, y hace Kriyat Shema a la mitad, entonces, en lugar de que haga solamente, si está acostumbrado, por ejemplo, a hacer el primer capítulo del Shema, que haga los 3 completos. Y que piense
que ahora no solamente estoy haciendo Kriyat Shema a la mitad, sino también estoy haciendo Kriyat Shema de Oraita, estoy haciendo el Kriyat Shema de la Torah para cumplir la mitzvah. Y de esa forma, básicamente, como se dice, mató 2 pájaros de un tiro y cumplió la mitzvah de Kriyat Shema de Oraita y la mitzvah de Kriyat Shema a la mitad. Pero en eso hay un peligro, porque hay mucha gente que empieza con el Kriyat Shema y en la mitad se durmió. Mucha gente. Así nos dormimos los Yehudim, ¿mejor? ¿Ah? Bueno, pero para Así nos dormimos, está bien. Esa es la píldora judía para dormir, el Kriyat Shema. No, pero el último que hacemos siempre, yo por lo menos el último. ¿Ah? Si haces el primer párrafo, te sirve como Kriyat Shema a la mitad, pero no te sirve para el Kriyat Shema de Arbit, de Oraita. Pero lo bueno que tenemos siempre. El Kriyat Shema de Arbit, de Oraita, tiene que ser las 3 parshiot completas. Sí. Pero por lo menos nada. Pero el Kriyat Shema a la mitad, depende. Hay algunos que son Hasidim y hacen las 3 parshiot. Hay algunos que son más flexibles y con la primera parsha más fix. Ahora, ¿y por qué se hizo de Oraita en Arbit y no se hace de Oraita a la mitad? Porque Kriyat Shema a la mitad es de Rabbaná, no es de Oraita. No, pero ¿por qué? Se supone que debería ser de Oraita. Porque no es de Oraita. Porque es mucho mejor, porque puedo dormir. Un minuto. El acostarse de la Torah no es de que te tienes que acostar. Es el horario de irse a acostar. Es el horario. Beshoch Beja es una palabra conceptual de horario. Entonces, cuando tú haces Arbit, cuando ya se hizo de noche y salieron las estrellas, entonces ahí cumples la mitzvah de Kriyat Shema de Ubeshoch Beja. ¿Sabes? Ya. Si en este caso especial hiciste Arbit más temprano, por recibir Shabbat más temprano, entonces no existe el Kriyat Shema en el horario de Ubeshoch Beja. Entonces lo tienes que completar. Ya, ¿cuándo lo completas? Una opción es, bueno, mejor complétalo lo más rápido posible. Cuando se hizo de noche, toca la mesa, sí, querida familia, todos ahora a hacer Kriyat Shema, para que no nos olvidemos y cumplir la mitzvah de Oraita, el Kriyat Shema. Pero si nos pasó el tiempo, entonces cuando vamos a dormir, por lo menos ahí, hagamos el Kriyat Shema completo con las 3 parshiot. Sí, ya después de que está Jamín. Realmente cuando uno se va a dormir ya se acabó. A mí me enseñaron, hace ya muchísimos años, al acostarme a hacer Shema Israel, porque en ese momento, como uno al dormir, la Neshama, en teoría, se separa del cuerpo. No sé si voy a volver por la mañana o no, no lo sé, pero sí tengo que estar preparado. Es un grado, eso. Entonces, cada noche no me puedo ir a la cama, a no ser que te enfermo por desgracia, pero el Shema Israel seguro le digo, papá, en tus manos sale esto. Entonces, una pregunta ahí con respecto al Shema al acostarte. Después de recitarlo, ¿se puede o no se puede hablar? Porque, digamos, una persona vino, te abrió la puerta y dijo, oye, ¿qué hace falta hacer? ¿Qué pasa? Es una pregunta, si se puede hablar, si se puede comer. Lejatjilá, ni una ni la otra. Pero, hay quienes dicen que eso, especialmente cuando uno dijo la brajá de Amapil. Se puede decir la brajá aquí, lo usaba. Ya, dijiste la brajá. ¿Sí? Entonces hay brajá para comer, hay brajá para esto, hay brajá para el otro, y hay brajá antes de irse a dormir. Entonces después de decir la brajá, ¿qué tienes que hacer? Dormir. Y si tienes insomnio, bueno, problema. Tienes que, en vez de contar ovejitas, tienes que volver a decir el Shema varias veces. Hay que durar 2 segundos para dormirse. Felices. Top. Beseider Gamur. Bueno, entonces el Shulchan Aruch dijo que se prenden las velas desde Plaga Minja, pero antes no. O sea, filo que la persona ya está lista, ya está todo listo en la casa. Y básicamente lo único que faltaría sería prender las velas. Antes del horario de Plaga Minja está prohibido prender las velas. Y si la mujer o el hombre que está solo prende velas antes de ese horario, entonces Pashut no cumplió la mitzvah y también hizo brajá le batala. Y tiene que volver a encender las velas nuevamente. ¿El hombre? El que está. O la mujer, o si el hombre está solo, el hombre. Depende de la situación. Afilo que una persona haya hecho arbit
antes de Plaga Minjá, ese arbit no le sirve y tiene que volver a hacer arbit. ¿Qué? Y después de que la persona terminó arbit, entonces no tiene que esperarse para hacer la seudá de Shabbat hasta que se hizo de noche, ¿no? No. Si él hizo arbit en el horario de Plaga Minjá, a las 5:15, terminó sí, a las 5:30, y todavía es de día, ¿sí? Y él regresa a la casa cuando la gente está yendo al Bet Knesset a hacer minjá recién. ¿Sí? Lo pasa. Sí, En verano. él ya, ¿no? ¿Sí? En verano siempre nos sucede de que los que estamos yendo al minyan más tarde, vemos cómo los que hicieron tefilá temprano ya están regresando. Y esos no esperan a comer hasta que se hace de noche, ¿no? Pueden comer inmediatamente. Porque para ellos ya es Shabbat. Ellos ya recibieron Shabbat y pueden comer. Tom, no, hay en Europa, ¿no? Que Shabbat en verano, que empieza tardísimo, ¿no se toma más temprano? No. En un A mí creo que a las 10 de la noche que se... Yo no sé. estuve en Norsopi y el sol hacía así. Entraba y salíamos 24 horas de día. Sí, pero no exagerando tanto. Pero por ejemplo... Porque la realidad. No, pero en España, en Francia, o sea, en Europa, que se hace... Pero de sus pagos, de donde estuve, no hay horarios en verano, no hay épocas en verano de que Shabbat, que se hace de noche a las 10 de la noche, o no sé. Entonces que la gente se espera hasta esa hora a hacer arbit y a comer en Shabbat. Entonces hacemos ya con Saharí, el desayuno. El problema es Abdalá, ¿no? ¿A qué hora hacen Abdalá? Eso sí, Abdalá hay que hacerlo A las 11, ¿a qué hora? Está prohibido, esto lo sabe, ¿no? Claro. Que no se puede hacer Abdalá sino... Entonces en Europa los niños no saben lo que es la Abdalá. No. No conocen esa mitzvah. Se puede hacer antes de Shahari. En verano sí, en verano no. Que no se duerma, no se duerma. No, a las 11 de la noche sí se duerme. ¿Por qué dice que hasta Yom Shelishi se puede hacer Abdalá? Hay que hacer... No. En la Patagonia, ¿no? Kadima. Bueno, entonces como dijimos, ¿qué? Entonces por eso no hay ningún problema de hacer la seudá inmediatamente después de arbit, porque en el momento que tú recibiste Shabbat, para ti es Shabbat. Al najón de que en el cielo todavía está claro, y hay luz, y hay sol, de tu parte ya es Shabbat, y por eso tú puedes ya hacer Kiddush y decir Mekadesh Shabbat, y Zeu y todo lo que tiene que ver con... Cuando hacen arbit, como a las 5:15, por ejemplo, Sí, temprano, Plaga Minjá. hacen, pero el horario de Shema es más tarde. El Shema dijimos, hay que decir, el Shema se repite después más tarde, cuando ya es de noche, vamos. Pero a las 5:15 hay que hacer Shema igual. Pero, A las 5:15. Sí, claro. Se hace ahí. Sí, buena acotación. En la tefilá de arbit se hace arbit completo, con el Shema incluido y las brajot del Y Shema. después se repite. Y el Shema, después, ¿cómo va? Después se repite el Shema sin las brajot, solo el Shema. Ya. Las brajot no hace falta. El Shema sí. Pero y hay dos horarios de Plamija. Hay horario de Plamija, hay dos. Mejor. Hay dos porque hay dos diferentes tipos de cálculo, o desde que amanece hasta que salen las estrellas, o desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Hay dos opiniones. ¿Y cuál usamos para...? Mire, depende. Hay, en general, el horario de Maguen Abraham, que es el más largo, hay que usan ese. No hay... No es otra cosa. No hay... pero hay quienes utilizan el horario del Gaón de Vilna, que va desde que sale el sol, no desde el amanecer, hasta que se pone el sol. ¿Sí? Entonces, en general, en mitzvot de Oraita, como Kriyat Shema, etc., tratamos de utilizar el horario más estricto para hacer el Shema más temprano. Pero para Kabbalat Shabbat, yo creo que cada uno puede hacer de acuerdo a su forma. El Maguen Abraham dice que el horario, para calcular todos los horarios diurnos, se calcula desde el alba hasta que salen las estrellas. Y el horario del Gaón de Vilna y del
Nuras aquí de Chabad, creo, es desde que sale el sol, lo que llamamos el Netz, hasta la Shkia, hasta el ocaso. O sea, bueno, aquí caja. Según el Magen Abraham, es de que desde el momento que empieza la primera luz hasta que ya está oscuro. Y según el Gaon de Vilna, es de sol a sol. De sol, salida del sol hasta puesta del sol. Es más corto. Vale, más corto, ¿verdad? Como 1 hora menos. Top. Entonces, entonces hacemos kiddush, comemos. ¿De qué van de Kibel el Shabbat? Lo hicimos con la Kodesh, Nechshav que Shabbat Niazeh, Jol Kadesh Belechol Miyad. ¿Qué? Ya. Entonces es posible que si una persona hace una seudá ágil, Apilo puede haber terminado la seudá cuando todavía es de día. O sea, hizo kiddush, lechem, mamutzit lechem, birkat Amazon y todavía el sol está ahí. Para salir al mamut. Allá, esa es una opinión. Que puede terminar la seudá temprano. De Yesh Holkim Besobrim. Pero hay que decirse, no, mira, la seudá la puedes empezar temprano, pero mejor termínala cuando ya se hizo de noche. Cuando ya se hizo de noche, Adalaila, Beojal Kezait Balaila, y por lo menos come un Kezait de pan cuando es mamás de noche. Allá, Lama, mejor para ella es Shabbat. Y el motivo es de que van de allá los del final misma Dichtiv Yochlu Ayom, Ki Shabbat Ayom Lashem. El motivo es porque tenemos una mitzvah de hacer 3 seudot en Shabbat. ¿Y de dónde se aprendió la mitzvah de que hay que hacer 3 seudot en Shabbat? Que está escrito en el pasuk, en Shemot, Ichlu Ayom. Cómanla hoy. Ki Shabbat Ayom la Hashem. Porque Shabbat es hoy para Hashem. Entonces, acá que lo que el pasuk está enfatizando que lo debemos hacer en Shabbat Mamash. O sea, en el horario que es Shabbat para todos. O sea, que no hay ninguna duda. Entonces, según esta opinión, puedes empezar la seudá de Shabbat cuando todavía es de día, pero lo adecuado, ¿sí? Bueno, aquí caja que generalmente en una familia común, el horario cuando se empieza a comer ya está más cerca de la noche, ¿sí? O sea, no es tanto tiempo, ¿sí? Puede ser unos minutos o media hora, generalmente hasta que se hace kiddush, y netilat yadayim, y amotzir, entonces realmente sí va a haber un tiempo de la seudá que se va a hacer cuando es mamás de noche, y eso es leja tejilá, lo que hay que hacer para salir de Jehová según la otra opinión. Como dice la Mishnah Berurah, leja tejilá, nachon lajosh le dibrei, pero bonagit bediabat, bonagit un hayal, un soldado que ahora tiene que ir a la shmirá, tiene que ir a cuidar. Y él tiene esa media horita para hacer la ciudad de Shabbat. Él hizo minjá temprano y ahora le dan tiempo. Mira, tú tienes de 5:15 a 6 para hacer kiddush, comer, seudá y zeut. Entonces, él termina la ciudad cuando todavía es de día. Entonces, debe ser, según lo que dijimos aquí, según la primera opinión, salió y de Jehová, debe ser del Gamur. Y después, más tarde, va a poder comer un poquito de pan cuando es de noche. Con la acabó. Pero si no, salió de Jehová. Pero en general, una familia común, preferiblemente que trate de alargar la seudá para que pueda entrar la seudá cuando ya es mamash laila, cuando es de noche. Generalmente, yo he visto ahora nosotros en la familia, que empezamos así muy temprano y tal, entonces a los niños que se les pide a ver que estudian en la escuela, que en la parashá, que anden un poco, que así alargamos la cena para que cuando llegue ya realmente la cena fuerte, entonces ya de noche. Estos niños hablan, cantan. Ya fe. Hay otra cosa más interesante que hay que poner atención. Dijimos de que después de Arbit, temprano, podemos empezar inmediatamente la seudá. O sea, Aval, hay una alajá interesante, que es que no se puede empezar a comer y hacer una seudá media hora antes de que es el horario de Shemosh. Dice la Mishnah Berurah, Im lachar shitpalel ma'arif, en adalai lechatisha. Si después de que él hizo Arbit, no tiene
media hora hasta que se hace de noche. Yesh leizaer, hay que cuidarse. Shelo latchil lechol, de no empezar a comer. Ela yamtina daerev, sino que espere hasta que se haga de noche. Ve'achzor v'ikrea kriyat shema. Ahora, ¿se acuerdan que no salimos de Jovat kriyat shema? ¿Najón? Ya fe. Entonces, a najón de que kriyat shema se puede hacer toda la noche, pero ¿cuál es el primer horario que hay que hacer kriyat shema? Cuando salen las estrellas. Si él ahora va a empezar la seudá media hora antes de que salen las estrellas, dice que tenemos miedo que como empezó la seudá, entonces se le va a olvidar hacer el kriyat shema. Si él empezó a comer antes de media hora, todavía no está en ese lapso que se tiene que cuidar antes del kriyat shema, y por eso si ya empezó con permiso, puede continuar, a fin que ya entró dentro de esa media hora. Pero si está en esa media hora antes del horario de kriyat shema, en un principio no debe hacer una seudá, no porque sea seudá de Shabbat, sino en general. También en día de semana, no hay que sentarse a hacer una seudá cuando estás media hora antes de ese horario. ¿Qué? Entonces por eso, en un principio, lo correcto sería que se espere hasta que se haga de noche, vuelva a leer el kriyat shema completo, como van sin las brajot, y luego que empiece la seudá de Shabbat. Eso es lo que sería bueno. Pero, el que no adopta este comportamiento y quiere empezar a comer, aunque estamos dentro de la media hora antes del horario de kriyat shema, de la salida de las estrellas, o sea, no hay que llamarle la atención, tienen en quien apoyarse, o sea, todo esto es para permitirle empezar a hacer la seudá. Entonces, la persona que está en una situación así, le vamos a permitir empezar a comer y no tiene que esperarse hasta que se haga de noche, pero tiene que tener mucho cuidado de no olvidarse de hacer kriyat shema, porque si no hace kriyat shema no cumplió la mitzvah de oraita de kriyat shema. Entonces, tienen que poner ahí un despertador, que haya alguien que recuerde eso, ¿sí? Pregunta quién va a ser el que les va a recordar. Vale. Entonces, Ulay, el vecino, cuando regresa, que les toque la puerta, le digo, no se olviden de hacer que... ¿Qué? No, o sea, Ahmed, que en las sinagogas sefaradiot, que muchas de ellas hacen minjá y de manera inmediata hacen arbit. Y esperamos un ratito. Tienen ese problema, no solamente en este caso, todos los días tienen ese problema. Se siguen, continúan, es un problema, porque no esperan. Muchas de las sinagogas sefaradiot terminaron minjá, y hay algunos que esperan hasta la shkia, y en la shkia ya hacen arbit, y nunca hacen kriyat shema en el horario. Es mejor. Hay muchos ahí en esa sinagoga que dicen no se olviden de hacer kriyat shema, o algunos se quedan en la sinagoga después de arbit y generalmente después de que terminaron arbit ya llegó el horario de kriyat shema y inmediatamente hacen kriyat shema. Yo le doy dos ejemplos que lo que yo vivo allá. Uno es lo que dice, se hace el minja y arbit juntos, pero salía el dibur y dice señores, a este horario hay que hacer Shema Israel. Entonces quedan 15 minutos. Entonces, bueno, la gente se queda 15 minutos esperando para no olvidar. Estudiando, ¿verdad? Y luego hay otros meses que voy, hacemos minja, da un pequeño y hacemos al con el Shema. Así no nos olvidamos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Ya fue. Top, y termina el Shulchan Aruch este simán diciendo lo siguiente. Seif Gimel, Bevilkat Ashkibenu, cuando hacemos arbit en Shabbat, como van que todos saben y se dan cuenta de que el sello de la braja de Ashkibenu es diferente al del día de semana. El día de semana es Shomer Amo Israel Ad, y en Shabbat, ¿qué decimos? Ufros Alenu, Sukat Shlomecha, Sukat Rahamim, Ashkenazi, Sefaradí.
Y la braja, ¿cómo termina? Baruch atah Hashem, apore sukat shalom aleinu, val kol amo Israel, ve'al Yerushalayim. Entonces ese es el sello de la braja de Ashkivenu en Shabbat. ¿Qué? Una persona que se equivocó y dijo el texto semanal. Dijo Baruch atah Hashem, Shomer amo Israel. Se equivocó. Dijo el texto de Hol. ¿Bien? Entonces, si se acuerda de manera inmediata, Toshke de Dibur, el tiempo que le tarda de decir las palabras Shalom Aleja Rabbi, 2 segundos, que se corrige inmediatamente. Dijo Shomer amo Israel. Apore sukat Shalom Aleinu, ve'al kol amo Israel. ¿Qué? Veim Shah, si se tardó y ya pasó el tiempo, me eches y ente bat levat, no, entonces de día bat, si dijo el texto normal de día de semana, cumplió y no tiene que volver a repetir la braja. ¿Qué? Y después hay la costumbre de decir Beshamru b'nei Israel et Shabbat. Sí, muchos lo cantan, Bezeh. Y en las fiestas, en cada fiesta se va cambiando. Va a ir a ver en los Hagim una cosa y en Rosh Hashanah otra cosa. Tikku Bajodesh. En cada. ¿Ah? Antes lo decían en todos los Shabbat. ¿Qué decían? Beshamru, ¿no? Pero ahora no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? No sé por qué no lo dicen, pero lo voy a decir, la costumbre del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice que no se dice. Dice que los afilos para eso se bendice al jefe. La cosa, sí, porque él dice que es interrupción. Se termina la braja, ve'al Yerushalayim, amén, kadish, itkadal. No se puede hacer interrumpir. Ni en Shabbat, ni en Chag, nunca. O sea, directamente se termina y se empieza con kadish. Esa es la costumbre de los grayanos. Pero yo creo que la mayoría de las comunidades en el mundo, Sefaradiot, Ashkenaziot, sí dicen. Nosotros decimos. Sí. No, Sefaradim Badal. ¿Qué? ¿Por qué no se dice Shomer amo Israel Laad en Shabbat? ¿Por qué se cambia el texto? ¿Cuál es el texto de día de semana? Baruch atah Hashem, Shomer amo Israel Laad, que cuida a su pueblo de Israel por siempre. Y aquí, ¿qué decimos? Apores sukat shalom aleinu, el que cubre con un recubrimiento de shalom, ya fe. Entonces el cambio es porque Pashut Meot, en día de semana decimos Ashkiveinu, ¿por qué? Porque la noche es un momento complejo, peligroso, entonces pedimos que Hashem nos cuide, Shomer amo Israel. Pero en Shabbat no hace falta. Shabbat es un día de Kedushá, es un día grandioso para Am Israel, y por eso hay una protección especial, y por eso no se dice Shomer amo Israel. Los Shedim están ¿cómo se dice? Están de Jofes, no salen a trabajar. Así dicen aquí en Sorata. Descansan. ¿Quién? El Shabbat nos cuida. Como dice el señor Shimon. Sí, hay un dicho que dice, más de lo que Am Israel cuidó al Shabbat, el Shabbat cuidó a Am Israel. Tov, Ad Kan. Tov, poquito de Gemure. Masejet Barajot. Barajot.